parte de la República, República de la Verdad. Y bueno, ya amigos, estamos de regreso conversando con el pastor Tomás Rodríguez y con él nos quedamos con una preguntita ahí al aire sobre el perdón eterno que se nos otorga a través de Jesús. Entonces, pastor. Sí, decíamos que el perdón que Cristo otorga es un perdón eterno. ¿Por qué? Porque su sacrificio vale para siempre. Él pagó, Él satisfizo toda la justicia de Dios. Uh-huh. El hombre perdió todas las bendiciones por el pecado y perdió su relación con Dios. El hombre cae en muerte espiritual. Así es. Que lo que significa precisamente es separación. La palabra muerte significa separación. La muerte física, separación del alma con el cuerpo. Pero de esa muerte física, lo que se deshace es el cuerpo. El alma sigue. Y el alma sigue con sus mismos, digamos, sentidos. Ella sigue sintiendo, ella sigue teniendo emociones, todo. Porque esto es solamente un caparazón que cubre el alma. Esa alma ahora pasa a la eternidad y pasa a enfrentar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que va a la eternidad perdonado por Cristo recibe el reposo eterno, va a la gloria del Padre. Pero el que va sin el perdón queda alejado. Uh-huh. Y dice Cristo mismo, hablando en Lucas 16, eso tiene una serie de controversias, como todo lo que es bíblico. La gente tiene controversias, que si es una parábola, que si es un hecho real, que si... Pero Cristo, el maestro de maestros, que no va a prestarse a confusiones, dijo que el alma de el alma no perdonada va al tormento. Y a la condenación. Exacto, eterna. despierta en tormento, dice. Entonces, cuando decíamos que Cristo perdona eternamente, lo que estamos diciendo es que ese perdón, una vez obtenido, no es algo, digamos, como que dependa ahora de las acciones del hombre. El perdón está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona que fue perdonado, tuvo un encuentro con Cristo, se arrepintió, vino al Señor, ¿verdad? Entonces, ahora luego se desvía, cae en faltas, cae en pecado. En Juan capítulo 15, Cristo da una información, una declaración que nos ayuda a comprender cómo podemos recuperar la armonía con Dios. Cómo podemos volver al estado de, digamos, de esa paz perfecta con el Señor. Dice el Señor, el que está limpio solo requiere lavarse los pies. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo Yo lavarse los pies? Sí, ahí ya yo estoy. Quiero saber, pastor, ¿cómo viene, nos lavamos los pies? ¿Cómo así? Esto viene de Pedro, que le dice al Señor, cuando el Señor le dice que le va a lavar los pies, él dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces él le dice, pues lávame completo. Y Jesús le dice a Pedro, ustedes ya limpios están, ¿verdad? Por la palabra que les he hablado. Dice, el que está limpio solo tiene que lavarse los pies. ¿A qué viene eso? Lavarse los pies es, Cristo habla entonces que su palabra es la que los ha limpiado en ese sentido. La sangre de Cristo limpia, paga el precio del pecado, pero la palabra de Dios, la palabra de Cristo, transforma la mente, transforma el alma, el corazón, la conciencia. Uh-huh. Esa palabra de Dios va echando de nosotros la palabra mundana, la palabra del mundo, la palabra de mentira, y va trayendo la verdad a nuestra vida, la palabra de Dios. Entonces esa palabra me limpia, me transforma. Por eso Cristo le dice a Nicodemo en Juan 3, le dice, el verso 3 al 5, dice, si no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, el bautizo. No exactamente. No. No, el bautismo en agua no limpia nada, es un símbolo. Es una confesión de que es como una reconfirmación de que se deja atrás el viejo ser. Amén. Esa mentalidad del mundo y nace una nueva criatura en Cristo.
pero eso es una representación. Una representación Porque el gráfica. verdadero bautismo lo recibimos con la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pablo que en Cristo cuando muere en la cruz, ese es el bautismo que Él hace por nosotros. Nosotros somos sumergidos en la muerte con Él. El verdadero bautismo es el que Él hace en la cruz. Nos sumergimos en la muerte y tenemos su resurrección también con Él. Ahora el agua es una representación, pero el agua más representa la palabra, porque Cristo dice, ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado. Entonces, ¿qué es lo que es limpiarse los pies, lavarse los pies? Tú saliste de la comunión con Dios por la desobediencia, te fuiste al pecado, un camino de pecado. Cuando te lavas los pies es cuando tú reconoces que estás en camino de pecado y vuelves a andar el camino de la palabra. Y volvemos al redil. Vuelve al redil. Entonces ahora caminas por la senda que Dios ha trazado en su palabra. Cada paso en esa senda te va lavando los pies. Ya tus pies no están caminando en el camino de la suciedad del pecado, sino que ahora caminas por la senda estrecha de la palabra. Se cumple la voluntad que Dios ha decretado para la vida de una gente. O sea, aunque las personas se aparten, como usted acaba de decir, esa voluntad, ese plan perfecto se cumple. El plan de Dios se cumple. Hay áreas del plan que quizás no te van a cumplir en ti. Por ejemplo, las bendiciones aquí en la tierra, bendiciones de todo tipo, se pueden perder por tu desobediencia. Por ejemplo, Dios establece en su palabra, allá en Deuteronomio capítulo 28, que la obediencia de Israel le haría que las bendiciones le alcanzaran. Y de ahí decimos, tú no tienes que ir detrás de las bendiciones. Las bendiciones van detrás de ti cuando tú estás en obediencia. Es decir, que aunque tú eres pueblo de Dios, sin embargo, perderás muchas bendiciones si andas en desobediencia. No te pueden alcanzar. Pero otra cosa, perderás tu propia tranquilidad. Claro. Tú no estás tranquila cuando tú sabes que tú andas mal. Entonces, pero cuando tú vuelves al Señor, tú dices, ahora me siento en paz. Yo, por ejemplo, cuando yo era un jovencito, 17 años, 18 años, yo me descarrié. Yo me convertí a los 13 años. Y vine aquí a la capital. Y estando aquí, me alejé un poco de la iglesia y me descarrilé. Bueno, yo estaba intranquilo. Porque yo decía, bueno, pero yo puedo morir en pecado. Yo puedo perder mi conexión con Dios para siempre. Yo me sentía en esa condición, en esa tribulación. Cuando yo tengo la oportunidad de reconciliarme con Dios, yo sentí una paz enorme. Y yo le dije al Señor, ahora sí, me puedo morir cualquier día. Claro, porque usted sabía perfectamente para dónde iba. Ya yo tengo mi paz con Dios. Porque recuperó su comunión. Usted podía ir ¿entiendes? y estar ahí en la gloria, amén. como establece la Biblia. Entonces, el libro en Hebreos, el capítulo 6, por allá por el verso 11 en adelante, el escritor de los Hebreos dice que quiere que el pueblo permanezca, que los creyentes permanezcan en una plena comunión con Dios. Dice, para que haya plena certeza de la esperanza que nos ha sido dada en Cristo. A la gente que nos ve, pastor, porque a veces la gente entiende que la fe es una cosa que se puede ver, palpar, pero no es así. Mira como usted dice, para que tengamos la certeza, andar bien con Dios. ¿Qué Dios demanda del ser humano? Porque no son muchas cosas. ¿Qué es lo que demanda? Mira, la fe es uno de los misterios más grandes de la Biblia. Porque la fe se define, y yo he analizado mucho el tema de la fe, y lo he predicado mucho. Se define en Hebreos capítulo 11 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo, como por un tiempo fui profesor universitario, yo le decía a los estudiantes, digo, la fe cumple el método científico. Y me decía, ¿cómo, profesor? Digo, claro. Dice, ¿cómo tú puedes llegar a tener certeza de algo si no lo has comprobado? Entonces la fe habla de un hecho probado.
¿Y tú sabes cuál es el primer hecho probado que la fe recibe? La revelación del Dios Todopoderoso. La fe, dice la Biblia, que Moisés se mantuvo viendo al invisible, como viendo al invisible. La fe, nadie tiene fe si no tiene una gran convicción de Dios. Porque lo primero que hace la fe es abrirte los ojos a la divinidad. Te muestra al Dios dueño de la fe, porque la fe es un fruto del Espíritu. Así es. Entonces, lo primero que Dios hace es conectarte. Tú dices, wow, por eso hablamos de revelación. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 18 en adelante, Pablo habla de una revelación. Que dicho sea de paso, y discúlpeme, pastor, Pablo era Pablo de Tarso. Pablo, primero Y Saulo de Tarso, Saúl, y sí, después le fue cambiado su nombre. así es. Y la realidad es que Pablo perseguía a los cristianos. Perseguía hasta que tuvo ese encuentro. Exacto. Y es bueno que la gente lo sepa, porque hay hechos que se combinan, ¿no? Los Ujú, hechos históricos ujú. y los hechos bíblicos de cuando hay una conversión y entonces en vez de perseguir se convierte en un multiplicador de discípulos. Exacto, se integra entonces, se convierte en uno más del grupo, ¿verdad? Así es. Entonces sí, Pablo tuvo ese encuentro con Dios y allí se abrieron sus ojos. Él era un religioso. Así es. Es posible que haya algunos religiosos que nos estén mirando, que aún no tengan ese nivel de fe para creer todo lo que las escrituras dicen. Y están aceptando cosas que dicen otros. Así Y es. están aceptando cosas incluso que chocan con la palabra y reciben cualquier explicación y la aceptan. No, si no está de acuerdo con la palabra, yo no se lo recibo ni a un ángel que caiga del cielo. En la Biblia hay una historia que a mí en lo personal me gusta mucho. Una historia que para mí es de mucha fe, Ujú. que es la mujer con el flujo de sangre. Tremendo. 12 años 12 años ininterrumpidos, padeciendo. padeciendo un flujo de sangre. En aquella época la mujer era impura Ujú. durante el periodo menstrual. Imagínense tenerlo por Sí. 12 El años. grave riesgo de ella precisamente era ese, estar en un grupo de personas sabiendo que están en su condición, con 12 años sufriendo de eso, ya era muy conocida. Exacto. Cualquiera podía identificarla. Mira, ¿y tú qué haces aquí? Y Así es. podían apedrearla. Entonces, 12 años considerándose impura. Había gastado todo, dice la Ujú, Biblia. ujú. Pero supo que Jesús iba a pasar. Amén. Y entonces se atrevió Mm. y tocó su manto. Pero ella hizo una declaración primero. Dice que ella pensaba en su corazón. Así Si es. tan solo Tocar tocara el su mano, borde, su el manto. borde de su manto, Entonces, seré sana. así es. Y entonces, cuando toca el borde, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Mm. Porque gracia se desprendió de mí. Sí, hay un favor que salió de mí. Así es. Virtud. Entonces, la mujer fue sana, dice la Biblia, en ese momento. Y yo me pregunto, en este mundo que es tan convulso, tan confuso, de tantas situaciones de maldad, de tantas situaciones, mantener la fe y la esperanza viva es una tarea difícil, porque no hay tal vez tantos milagros como Ujú. existían en aquella época. Sí, realmente la fe es algo espiritual, ¿verdad? Y se mantiene en uno por el cultivo de las virtudes espirituales, de las prácticas espirituales de la oración, la lectura de la palabra, la comunión, que es parte de la asistencia al templo y de compartir con los hermanos. Pero algo que me llama la atención de ese pasaje de la Biblia es que Jesús iba rodeado, lleno de una multitud de personas, que algunos lo apretujaban. Incluso uno de los apóstoles le dijo, pero Señor, pero la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y para nosotros es una gran lección. ¿Por qué? Porque muchos dicen estar con Jesús. Así es. Y yo voy con Cristo, yo también tengo a Cristo, pero solamente recibe la virtud de Cristo aquel que lo toca con fe. Así es. Y lo importante entonces es saber, ¿estoy yo acercándome a Jesús con fe? ¿Está mi fe puesta realmente en Él? ¿O quizás no tengo fe? Y soy del montón. Voy allí. Así es. Es lo mismo que pasó con Bartimeo. Un ciego que está tirado en un rincón allí en la calle. Y oye que Cristo va pasando. Y ve una multitud con Cristo. Y él clama.
pero clama con fe. De tal modo que él describe a Cristo como lo describe la Biblia, la palabra. Dice, hijo de David. Lo llama con su nombre profético, diciéndole, yo sé quién tú eres el enviado. Así es. Ten misericordia de mí. Yo quiero dejar en el corazón de los oyentes, de los que puedan ver este programa, que Cristo sigue siendo el mismo, que Él está dispuesto a obrar en ti conforme a tu fe. No importa lo que estés padeciendo, no importa la situación que estés viviendo, solo tienes que clamarle a Él con fe. Y no importa en la religión que tú estés, solo tienes que clamarle a Él con fe. Yo creo que lo importante es que la gente venga a Jesús. Así es. No tanto a mi iglesia, a mi congregación, no, a Jesús. Así es, pastor. Y mire, con esta interesantísima conversación tenemos que hacer unos breves, cortos, comerciales, pero en brevísimos minutos seguimos con más aquí en República de la Verdad en este programa especial de Semana Santa. Eres parte de la República, República de la Verdad.